Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy tenemos el lujo de tener en nuestro canal al doctor Andrés Peñalosa. Y bueno, el tema que se me ocurrió pudiéramos tocar con estos asuntos precisamente del magisterio, la protesta y todo esto, pues a ver el que nos comenta cómo va el asunto de los salarios mínimos, como le pusimos al tema, salario mínimo versus empleo informal. Entonces hoy es día martes 17 de junio de 2025 y pues estamos en nuestra mesa de análisis y propuestas con el doctor Andrés Peñalosa, que nos hace el favor de estar presente con nosotros para podernos explicar cómo andamos ahí con estos asuntos que a todos nos toca, aunque trabajemos o no, pues a todos nos llegan las afecciones o algún día esperemos, ¿verdad? Porque creo que todavía no, él nos dirá, los beneficios del salario mínimo. Por favor, doctor, gracias por estar aquí. No, al contrario, Angélica, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Ya varios años llevas en este esfuerzo de tu canal y además celebro que hayas pensado en el tema salarial, más en un país como el nuestro, que es un país de salarios mínimos. Ya iremos explicando esta situación, pero solo adelanto que el 40% de la población ocupada en este país percibe hasta un salario mínimo. Entonces, pero bueno, quiero, Angélica, empezar con un comentario porque me llamó la atención un artículo que escribió uno de los tantos ideólogos y propagandistas que tiene este proceso de renovación del nacionalismo del viejo régimen, en donde se están produciendo cambios, pero a mi juicio para que todo siga igual. Entonces, este especialista tituló, si mal no recuerdo, su artículo como La miopía de la CENTE, es decir, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Y él comentaba que la creación de las UMAS, de la Unidad de Medida y Actualización, recuerda que era una de las demandas centrales. No más UMAS, gritaban en las calles los maestros y maestras a partir del 15 de mayo, que inició la huelga nacional, y aparte de su otra consigna fundamental, no más afores. Pero este especialista hablaba que esta demanda de la CENTE era egoísta y miope con la clase trabajadora. Hazme favor. Entonces, repitió un argumento que se viene esgrimiendo desde el 2015, cuando se dio un debate legislativo y más allá, y que dio origen a la ley para que crea esta unidad de medida y actualización, y que a juicio de los promotores, durante la época del gobierno de Peña Nieto, pues se aducía que esto iba a permitir ahora sí incrementar los salarios mínimos, ¿no? Y esto iba a ser posible porque al desvincular una serie de referencias que hay en una infinidad de leyes y reglamentos, tarifas, índices, etcétera, a los salarios mínimos, pues ahora
estaban referenciados a la UMA, a la Unidad de Medida y Actualización, y esto iba a desactivar presiones inflacionarias y la carga presupuestaria o fiscal que implica, como propone la CENTE, quitar las sumas para la determinación y los ajustes a las pensiones. Bueno, ese es el argumento no solo de este especialista está replicando lo que está en la narrativa oficial y que ha servido de pretexto falaz para incumplir una promesa de campaña. Digo, abundan los videos en las redes, afortunadamente, pues de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que en campaña, no una, sino en varios eventos, estuvo comprometiéndose a echar atrás las nefastas, decía ella, reformas a la ley del IMSS y a la del ISSSTE en 1997 y 2007 respectivamente, que tanto habían perjudicado a las y los trabajadores y a los pensionados. Bueno, recula ya en el poder y estos son los argumentos que en esencia establecen, por ejemplo, para no incumplir no solo con el tema de volver con el sistema pensionario solidario, intergeneracional, manejado por el Estado, sino, pues como sabemos, ya controlado por los grupos financieros de las familias oligárquicas. Pero en el caso de las sumas, es un tema importante y la CENTE lo viene a colocar nuevamente. Con esto quiero decir que la miopía, en realidad, los propagandistas y los actores de esta renovación nacionalista del viejo régimen, autodenominada 4T, que en realidad es T4, pues más bien la miopía de ellos y de ellas les ha impedido darse cuenta que la realidad les alcanzó e incluso les ha rebasado por la izquierda, y lo hizo justamente el movimiento magisterial de la CENTE, al colocar dos temas claves que han hecho mucho daño a la población trabajadora. Y pongo este ejemplo. En 2016, la UMA se fijó en 73 pesos con 49 centavos, que era igual al salario mínimo, 2016. ¿Qué ocurre? Pues una década después, 2025, la UMA está fijada en 113 pesos. El salario mínimo es de 278.8 centavos. Es una gran diferencia. ¿Qué ocurría siguiendo este ejemplo? Que alguien recibiera una pensión con salario mínimo, pues recibía 2,220 pesos al mes, que era el salario mínimo mensual. ¿Qué ocurre ahora? Al optar por ya no hacer los ajustes o los incrementos a las pensiones cada año a partir de los incrementos al salario mínimo, sino por las sumas, pues ahora el pensionado recibe 3,439 pesos. Ahora, si se hubiera mantenido el vínculo con los salarios mínimos, estaría recibiendo
8,475 pesos. Una diferencia de más de 5,000 pesos en perjuicio de las y los trabajadores jubilados. Es decir, todo este esquema vino a mermar de súbito entre el 50 y el 70% del poder adquisitivo real de los recursos que reciben las personas por sus pensiones y jubilaciones. Entonces, este es el trasfondo, el resultado de una trampa, porque claro que se sabía, quienes discutieron el tema de las UMAS, pues bien lo sabían. Entonces, resulta espurio, despreciable que especialistas se presten a este manoseo que beneficia a una élite económica, claro, perversa y que no tiene llenadera, en pocas palabras. Entonces, porque el que en una década, pues las mujeres y hombres que han dado su vida para el crecimiento, el florecimiento económico de este país, pues en la etapa terminal o en la tercera etapa de sus vidas tengan ingresos que no alcanzan incluso ni el salario mínimo, realmente es una obscenidad del oficialismo y de la burguesía de este país. Entonces, por eso es muy importante el tema que has colocado de hablar de los salarios mínimos. Normalmente los medios empiezan a prestar atención a este tema pues hacia noviembre y particularmente en diciembre, que es el mes que tradicionalmente se fijan los salarios mínimos, el incremento para el siguiente año. Claro. Bueno, entonces, qué bueno que está siendo pionera Angélica en empezar a hablar, a convocar a quienes algo podríamos decir sobre este tema, porque es fundamental que estemos hablando de que a pesar de tantos elogios y cacareo oficial de que creció el salario mínimo en más del 100%, cosa cierta, pero lo que no se dice es que partíamos de un nivel sumamente bajo que nos había colocado en diversos momentos pues a la cola de los listados internacionales de los países que pagan el más bajo salario mínimo. Llegamos a estar al nivel de Haití, un país que yo amo porque hay al heroísmo de su población negra de origen africano, pues inició todo un proceso de emancipación durante las guerras de independencia en este continente y que por lo mismo ha sido severamente castigado por el imperialismo. Pero estuvimos a ese nivel, o sea, muy rezagados. De manera que la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, que inició desde 2016, que está ligado a la creación de las UMAS, es decir, en los dos últimos años de Peña Nieto, y que durante el sexenio pasado se le dio un impulso importante. Como ustedes saben, pues me tocó presidir la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos durante las dos primeras fijaciones, y lo saco a colación no por, y voy a presumir un aspecto, no por autoelogio, aclaro, sino porque me interesa ahí sí provocar a quienes toman decisiones de esta índole a que nos superen, a que superen lo que hicimos, que fueron los incrementos en términos reales más altos, más extraordinarios
en los últimos 50 años. Me refiero al incremento del 2018 para el 2019 y el correspondiente al año siguiente. Han sido los incrementos más elevados en términos reales. Y esto permitió que al cierre del anterior sexenio, pues digamos, los salarios mínimos tuvieran incrementos promedio anual arriba del 18%. Y creo que aquí ya en alguna de tus programas lo comenté, ahora estamos en presencia de un franco retroceso. Y poca gente se ha atrevido a señalar que hay un retroceso. Ahí sí, en honor a la verdad, fue algo que la presidenta actual lo señaló en sus documentos de 100 compromisos de tener incrementos promedio anual del 12%. Y su objetivo meta es llegar a recuperar todo lo perdido desde 1976, que fue el año en donde el poder adquisitivo de los salarios mínimos llegó a su máximo. De ahí vino un declive y un prolongadísimo periodo de estancamiento durante los gobiernos, sobre todo panistas. Pero también hemos estado insistiendo, esto, además de un retroceso, es condenar a este país a la ilegalidad. Porque el salario mínimo, el actual y el que está proponiendo Claudia Sheinbaum para el 2030, no es el salario constitucional. Dirán, a ver, en la Constitución se establece un monto, una cantidad específica, no, pero sí se establece el criterio que nos da idea de que la cantidad que se vaya determinando y que sea acorde con la Constitución para que una familia proletaria de 4 integrantes pueda solventar sus necesidades sociales, materiales, recreativas, culturales. Pues hay metodologías, hay guías de cómo determinar la cesta, las canastas de bienes y servicios imprescindibles para una familia pueda cubrir esas necesidades. Y ya hemos dicho, esto va de 850 a 1,000 pesos diarios. Todavía hay gente que les sorprende estas cantidades, les resulta inalcanzable, ¿no? Que una familia gane 28,000, 30,000 pesos al mes no debería de asustarnos a nadie. De manera que el salario mínimo actual pues todavía tiene un tramo muy amplio que recorrer. Ahora, en este país están las condiciones económicas, políticas, todavía no sociales propiamente, suficientes, pero sí las condiciones objetivas para colocar a nuestro país por primera vez en su historia con un salario mínimo acorde a nuestra Carta Magna. Entonces, ese es el otro aspecto que es fundamental y me das la oportunidad pues de insistir en este tema, Angélica, porque pues hay que irse preparando desde ahora en la elaboración de propuestas que hay que darle la fuerza social y política y obrera para que pues entienda que incrementos del 12% anual son insuficientes, que incluso el 18% promedio anual del registrado en el periodo anterior, pues se puede ir más allá y se debe de ir más allá. Entonces,
pues esto es como el primer planteamiento que quisiera hacer en términos de salarios mínimos. Lo otro que ya había adelantado al inicio es sobre la población ocupada. Entonces, cuando digo que somos un país de salarios mínimos, pues lo digo en función de los datos más recientes ofrecidos por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que presenta sus encuestas nacionales de ocupación y empleo, y para el primer trimestre de este año, incluso en salarios mínimos equivalentes, no voy a hablar sobre esto, pero es una nueva metodología más favorable incluso como para presumir qué tanto se ha avanzado en lo que implica la recuperación de los salarios mínimos y hacer comparativos, digamos, más ajustados a ciertos parámetros. Es el 40% de la población ocupada quien recibe hasta un salario mínimo. Debo decir, Angélica, que hay países cuya población ocupada que gana un salario mínimo no representa ni el 5%, el 3%, el 1%. Aquí es el 40%. O sea, sigue existiendo una estructura salarial profundamente inequitativa, polarizante, injusta y corrupta, porque no hay mayor expresión de corrupción que el mantenimiento de una estructura salarial como la que hay en México. Entonces, este 40% se dispara hasta un 70%. Si sumamos lo que el INEGI nos indica que es el porcentaje de población ocupada que gana de 1 hasta 2 salarios mínimos. Uh-huh. En esa categoría de hasta 2 salarios mínimos, el grueso de la población está entre 1 y 1.5 veces el salario mínimo. Uh-huh. Debo decirlo. Entonces, en pocas palabras, si en México tuviéramos un salario mínimo constitucional, es decir, acorde con nuestra Carta Magna, estamos hablando que el 70%, 2/3 partes de la población ocupada, no estaría percibiendo lo que marca la Constitución. Eso es gravísimo y eso no se visualiza, claro. No se discute. Y esa es parte de la situación del subdesarrollo, del crecimiento mediocre, insuficiente, registrado en México, sobre todo desde la época neoliberal. Y estos gobiernos de la autodenominada 4T, pues no han logrado romper ese círculo de bajo crecimiento, entre otras cosas por el mantenimiento de esta estructura inequitativa, porque si bien incrementaron los salarios mínimos y presumieron mucho y siguen presumiendo, pues ya vimos qué pasó con las sumas, es decir, por un lado, merman a los pensionados y a las pensionadas de manera drástica, y por otro lado a los ocupados que gozan de salarios contractuales, pues ahí se aplicó un tope salarial bestial, que solo las huelgas y algunas luchas como la CENTE
y hay que entender la relevancia de esta jornada recién de la CENTE, pues es crucial para romper esos topes salariales, claro, porque eso también de carácter contractual, porque tiene que ver también con el empeño de democratizar la vida sindical, porque va junto con pegado. No podemos incrementar los salarios, no solo los mínimos, sino los contractuales y en general, si no hay una verdadera libertad y autonomía sindical. No, como sigue abundando, contratos de protección, contratos manejados por el viejo sindicalismo charro, corrupto, corporativo, clientelar, muy empoderado en estos últimos 2 sexenios, pero sobre todo la atomización que se ha hecho de las contrataciones, es decir, han individualizado la contratación de la clase trabajadora, lo cual los hace sumamente vulnerables. Entonces, en este panorama, pues tenemos que tener muy claro que es necesario formular propuestas serias, plausibles, pero hay que tener la fuerza social para empujarlas. Entonces, lo que también develó la huelga de la CENTE, pues es que falta más acompañamiento, pues del resto de la clase proletaria, de entrada de los empleados y empleadas públicas, de las trabajadoras y trabajadores del Estado, que sí hay mucha inconformidad en el sector salud, en las universidades, como creadas bajo estos últimos 2 gobiernos, en fin, que carecen de prestaciones, de seguridad social, que tienen magros salarios, pues hay que sumar. Entonces no hay que perder la paciencia, hay que seguir acumulando fuerza, hay que desnudar al rey y a la reina, como decía aquel cuento, es decir, que quede claro por qué hacen promesas de campaña y estas quedan huecas, vacías y puro pretexto, y no hay derecho, decía un cómico, Cantinflas, no hay derecho, joven, durante las campañas, muchas promesas y luego puros pretextos. Esto debe de ir quedando claro, y hay una lucha de ideas, Angélica, ideológica. Qué bueno que tu espacio, por modesto que sean nuestros espacios, son valiosos, porque hay que dejar testimonio, hay que estar picando piedra, abrir las grietas y abrir horizontes. Entonces, me parece que esta lucha pues apenas empieza. Ya se les desnudó que no defienden a los maestros y maestras, sino a los banqueros, a los propietarios de los bancos y de los grupos financieros y de los accionistas, que son los que están usufructuando los ahorros de las y los trabajadores. Y otro tema, ya con esto voy terminando, es el asunto de la informalidad. Tú comentabas salario mínimo versus informalidad. Pues sí, están encontrados, pero son 2 caras de una misma moneda. Porque, ¿por qué los salarios están tan precarizados? ¿Por qué hay, por lo menos, Angélica, 18 millones de personas ocupadas que no ganan ni el mínimo? O sea, ya he dado alguna información sobre los salarios mínimos.
Bueno, pues resulta que hay 18 millones por lo menos que no ganan ni eso, lo cual nos coloca en una franca ilegalidad y que exhibe pues la omisión dolosa, la incapacidad, la incompetencia de las autoridades laborales, tanto federales como locales, que no se dan cuenta. Pues no son 5, 10,000 personas, son más de 18 millones de trabajadoras y trabajadores que no ganan ni el mínimo, pues simplemente debe estar sancionado. La Constitución, nuestras leyes establecen que nadie puede percibir abajo del mínimo. Algo está ocurriendo, ¿no? Entonces no basta con estar cacareando que incrementamos en 100% los salarios mínimos y que gracias a ello han salido 8 e incluso luego hasta apoyándose en estadísticas o proyecciones del Banco Mundial cuando les conviene, porque si no, pues viene la defenestración de estas instituciones multilaterales, muy desprestigiadas por cierto, pero cuando sacan algún dato que pueda ser aprovechada a la burguesía y a sus empleados públicos, pues lo cacarean. Entonces ahora la última estimación que presumen es, salieron 11 millones de personas de la pobreza. Pues sí, lo que no dicen es que salieron apenitas de la raya. Ya no digamos a unos centímetros, bueno, ya no digamos a kilómetros o a metros, salieron a unos cuantos centímetros de esa raya con la que se definen las líneas de pobreza. Entonces, ojo, viene una recesión, una crisis, porque es parte de la dinámica capitalista, y esos 11 millones van para atrás. Ha ocurrido. Sí. Entonces, con un salario mínimo constitucional es sacar a millones de compatriotas que están en la pobreza, pero no a centímetros, sino hay que llevarlos lejos, a kilómetros de distancia de estas áreas de pobreza. En pocas palabras, quien trabaje no debe ser pobre porque debe tener salarios suficientes y condiciones laborales dignas. ¿Qué ocurre? Pues que más del 54% de las personas que trabajan lo hacen en la llamada economía informal. Normalmente se divide la economía informal en lo que llaman el sector informal, que incluye todas las actividades económicas que realizan empresas sin personalidad jurídica y que suelen ser propiedad de las personas mismas y de sus familias. Ese es el sector informal de la economía. Informal. Esa es la primera esfera. Ahí está, pues, el 56%, más del 56% de la población ocupada. Pues son estos negocios que están en las calles. Claro. ¿No? Cuando uno sale del metro, del transporte público, en nuestras colonias que abundan. Sí. Ese es el sector mayoritario. El otro componente es lo que le llaman otras modalidades de economía informal o de informalidad, que son aquellas personas que están trabajando, óyelo bien, en empresas formales, pero que carecen pues de la seguridad social, de las prestaciones, etcétera. Entre ellas está esta figura del outsourcing, la subcontratación que los propagandistas aseguraban que había desaparecido. Claro, dicen, solo están autorizadas las empresas de subcontratación buenas,
y decían, es como el colesterol, hay un colesterol bueno y uno malo, entonces ya extirpamos el colesterol malo y les dejamos el outsourcing y la subcontratación buena. Terrible. Da risa porque eso es lo que yo llamo el gatopardismo laboral. Totalmente. Que las cosas cambien para que todo siga igual, ¿no? Y si te descuidas, hasta peor. Sí. Y ya, ahora sí ya voy cerrando, porque hay cosas curiosas, mira, solo para dar unos datos. Hay 32.130.000 personas en la informalidad. Son un montón. Es impresionante. No debe de haber. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde están los compromisos? ¿Dónde están los objetivos? ¿Cuáles son las vías para abatir esta problemática de la informalidad? Es un problema a la vista, a la luz. No le pedían a la gente que hiciera propuestas técnicas plausibles y no egoístas, y quienes son tomadores de decisiones, quienes son autoridades, pues igual les preguntamos dónde están sus propuestas para abatir la informalidad en este país, que su Plan México, bueno, pues es una renovada expresión de la dependencia tecnológica e industrial de la burguesía mexicana con las cadenas globales de producción, sobre todo las hegemonizadas por las transnacionales gringas, Claro. o del norte del globo, es decir, de los países imperialistas. Entonces, que hablan de que van a incrementar y fortalecer el mercado interno, pues sí, eso se viene repitiendo desde los años 30 del siglo pasado, particularmente en los años 50 hasta los 80, hubo todo un proceso de sustitución de importaciones, se creó cierta infraestructura propia, una base industrial, etcétera, que permitió, entre otras cosas, hacer crecer la economía promedio anual en 6%, no como en la época neoliberal, es decir, desde el 82 hasta 2025. Y si me escucharon bien, para aquellos que todavía están en la ingenuidad, ternuritas les dicen, pensando que ya salimos del neoliberalismo y que ya porque a alguien se le ocurrió extender una acta de defunción, ya se murió, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. Es decir, el arco neoliberal es del 82 hasta la fecha. Claro. Y en materia salarial, con lo que he estado diciendo, debería de quedar claro, ¿no? ¿Por qué hay autonomía del Banco de México y la defienden? Eso es neoliberalismo. ¿Por qué hay afores? Pues eso es neoliberalismo. Claro. ¿Por qué hay tratado de libre comercio? Pues eso es neoliberalismo. Que puede haber acuerdos comerciales de inversiones, pero de otro tipo, no con una agenda corporativa favorable a los capitales. Eso es neoliberalismo. Entonces, pues ese periodo que va de ahora hacia atrás, hacia el 82, pues ha hecho crecer la economía en promedio pues abajo del 2%, cuando en el llamado desarrollo estabilizador o el modelo liderado por el Estado, pues se te crecía tasas del 6%. Entonces, hasta en ese tema, pues están reprobados. Desde luego no estoy diciendo que hay que regresar ni al viejo régimen ni a este de renovación nacionalista del viejo régimen. Hay que crear nuevas alternativas
y un paso fundamental es una reforma fiscal que grave más a los que más tienen y más ingresos generan, o no solo generan, sino que obtienen, y normalmente mal obtienen. A ellos hay que gravar, es un esquema tributario progresivo, hay que resolver el problema de la deuda de entrada. A los promotores de estos del gobierno hegemónico, pues hay que decirles que sí es un problema. Lo primero que tienen que entender es que tienen ante sí un problema que no están admitiendo. Es decir, que hay formas de financiación suficientes, hasta de sobra, para impulsar alternativas económicas de nuevo tipo, que realmente resuelvan problemas estructurales que ya no podemos seguir soportando ni arrastrando, como es la informalidad. O sea, tenemos que sacar a 32 millones de personas que están en la informalidad en condiciones sumamente precarias. En este sector hay un número muy significativo de mujeres. Hablan mucho de equidad, de mayores oportunidades a las mujeres, sí, pero entonces genérense empleos decentes para las mujeres. El grueso de las mujeres trabajadoras están en el sector informal. Por ejemplo, trabajo doméstico remunerado. Al primer trimestre eran 2.334.000 personas. 2.334.000. ¿Sabes cuántos eran hombres? ¿Cuánto? 210.000. Wow. Vaya que hay equidad. La República de ahí para mujeres. Ambos están en la informalidad. Pero hay más mujeres. Pues échale, ¿no? 2.124.000 mujeres. Políticas de equidad de género urgen resolverse en estas esferas que nos mantienen en condiciones paupérrimas. Pero además deja decirte que hay empresas, gobiernos e instituciones que emplean en condiciones de informalidad a más de 8 millones de personas. Okay. Entonces, el gobierno, los gobiernos estatales, municipales y federales y las instituciones ya deben de eliminar por completo y dejar de evasivas la contratación en condiciones de informalidad. Y eso se puede hacer habiendo voluntad y tomándose las decisiones pertinentes. Y el último comentario, ya con esto termino. Hay poco menos de 7 millones de personas ocupadas en el sector agropecuario. ¿Sí? Bueno, resulta que hay 5.329.000 en la informalidad. Es decir, que las y los trabajadores rurales o del sector agropecuario, en un 80% están en la informalidad. Entonces, si de por sí es una labor riesgosa, fatigosa, mal pagada, y se les condena a casi 4/5 partes a condiciones de precarización y además en esta esfera de la informalidad. Entonces hay temas que, como vemos, que nos indican
que detrás de la propaganda, pues hay que despertarse muy de mañana con las ideas frescas y no necesariamente a partir de estar en las mañaneras y en las réplicas a lo largo del día, sino en las mañanas con la decisión de luchar por cambiar y mejorar nuestras condiciones de vida. Pues eso es lo que yo podría compartir el día de hoy, querida Angélica. Te agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias por lo que nos comentas, Andrés. Son siempre datos precisos, datos duros. Y bueno, te comentaría yo ahorita que precisamente hablaste de las UMAS. Hace poquito, creo que antier, algo así, escribí por ahí algo, no sé si lo viste, que decía precisamente de la protesta de lo de Estados Unidos y cómo acá, si lo checaste por ahí, pues no se protesta por, pues, por ejemplo, estos temas, ¿no? De la derogación de la ley de 1997, la del 2007 y el tema de las UMAS. Fui regañada por una persona, me dijo hasta inclusive algo que no voy a decir, para no decir groserías, pero que era yo así como, bueno, ya te imaginarás, como tonta un poco, ¿no? Porque ¿dónde se aplican puntualmente las UMAS? Me dijo. Entonces me dijo, como que estaba yo, como lo publico también ahí, aparte de los grupos de WhatsApp, en mi Facebook, me comenta que cómo me atrevo a publicar algo falso en las redes, porque no es cierto lo de las sumas. Bueno, ahorita nos acabas de dar una explicación muy puntual, un profesionista, alguien experto totalmente en estos temas. Entonces digo, bueno, no entendí mal, ¿no? Todavía siguen vigente esta afección, y pues no sé por qué hay esa cerrazón, ese cerrar los ojos, taparse los oídos, apagarle acá a la materia gris que tenemos por apoyar pues a la 4T, ¿no? Es increíble cómo la gente niega, como dicen, quieren tapar el sol con un dedo, cómo niega todo este tipo de realidades. De hecho, escuché en una mañanera a la presidenta cuando estaba todavía la protesta de la CENTE, que iban a hacer una encuesta a nivel nacional con cada trabajador del magisterio, ¿no? Pues para ver si están, o sea, qué opinaban, ¿no? Si están o no de acuerdo. Entonces, bueno, el gobierno en sí como que dice, bueno, pues es que protestan unos cuantos, pero no todos están a favor de la protesta. Y como nos mencionas, también los demás empleados deberían, porque también están siendo perjudicados, deberían también unirse. Entonces, nos falta esa cohesión de razonamiento, pensaría yo, de aceptar la realidad. No sé por qué negarla, no nos va a ayudar a negar estos problemas que tenemos latentes cotidianamente. Yo también pensaría que pues una de las situaciones de la migración pues es precisamente, lo hemos llegado a comentar en alguna ocasión, pues los salarios tan bajos aquí, ¿no? Y las oportunidades que no están como para que la gente pueda tener una vida digna. Entonces pues la gente se va todavía a la fecha con todas las problemáticas hacia los migrantes mexicanos, se van o se pretenden ir a Estados Unidos pues para enviar a las familias una mejor economía para que puedan estar aquí en el país, no de pues ahora sí que dependiendo de los bajos salarios y la precariedad inclusive de los empleos, ¿no? Que serían los que tienen seguridad social, que pues son también escasos, ¿no? Porque la mayoría, como lo mencionaste, pues están fuera de la seguridad social porque son subcontratados. Entonces hay una serie de afecciones
que no se quieren aceptar socialmente. ¿Por qué? No lo sé. Yo en veces he comparado, también por ahí me han dicho que no utilice yo las palabras de la oposición, porque pues que no hay que darles así como que elementos, ¿no? Para ellos como que sientan que sí tienen razón. También me han dicho que no se puede debilitar a la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, una serie de argumentos para defender lo indefendible que yo no sé a qué se deba, perdón, pero es importante que podamos, pues abrir los ojos, ¿no? Los oídos y poder, pues tener conciencia de clase, conciencia social. Por ahí la otra vez comentábamos con nuestro estimado Paco Saucedo, pues como que una educación cívica, ¿no? Y política que nos hace mucha falta. Entonces, qué bueno que tú, pues, nos haces favor de venir cuando te pedimos si puedes estar con nosotros dándonos esto que es pues totalmente una realidad que no nos gusta, bueno, más bien que no les gusta a las personas morenistas, obradoristas, no sé, como sean cuatroteístas, pues eso no quita como que la razón, la verdad, y qué bueno que haya gente valiente, porque también luego hay ponentes que no quieren abordar ciertos temas, gente valiente que nos trae conocimiento, nos trae datos, que nos hace favor de visitar este espacio. Y pues pedirte nada más que nos comentes. También escuché por ahí que hay un desarrollo, creo, del 0.1, algo así por ciento, creo que en el Producto Interno no va a haber mucho desarrollo. ¿Qué hay de eso? Es diríamos, algo que podamos de alguna manera amortiguar con, digo, las afecciones a las familias, no nosotros como no tenemos injerencia en las políticas, pero como familias, ¿cómo podemos nosotros ir sobrellevando toda esta problemática? Porque cada vez está más caro todo. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte de tratar de pues acercar estos datos, estas presencias de personas pues totalmente que no son pues de medios disque de comunicación, que son gentes que traen noticias falsas, sino que son datos reales, verídicos, comprobables, comparables en cualquier lado con la realidad? ¿Qué podemos hacer pues como sociedad, Andrés? ¿Qué podríamos nosotras y nosotros poder aportar para, pues de inmediato, ¿no? No a largo plazo, sino de inmediato? ¿Qué opinas? Bueno, nuevamente los y las maestras nos siguen enseñando, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Entonces, como clase trabajadora, pues no podemos recular en la defensa e incluso promoción de mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces es como la primera definición. Y lo otro pues es entender que hay una lucha de ideas ideológica en donde estamos en desventaja porque pues, los medios de comunicación, tanto privados como los públicos, pues con sus matices, son apabullantes. O sea, tu programa o los esfuerzos que hacemos modestos, pues si nos ven 100, 1000, 5000 personas es mucho, cuando los medios públicos, los medios privados,
pues lo ven millones y entonces nos escupen todos los días paparruchas, noticias falsas, manipulan datos, hacen afirmaciones sin fundamento, ensalzan logros sin develar el perjuicio que puede ocasionar. Ya lo expliqué con el caso de las sumas, pues se habló maravillas, que gracias a la creación de las sumas, pues se iba a hacer posible incrementar los salarios en general y los mínimos en particular, cuando pues la consecuencia se empezó a sentirse con crudeza pues en los millones de personas jubiladas que empezaron a protestar y que nadie les hacía caso. Yo recuerdo, voy a comentar una anécdota, me llamó el particular de la entonces gobernadora de Sonora, que ahora es embajadora, por cierto, del PRI, Claro. Pero es embajadora en este gobierno. Sí. Cosa rara, ¿verdad? Curiosa. ¿Quién sabe por qué? Nos van a decir que no entendemos esas cosas de las alianzas, nuestros politólogos, ¿no? Claro. Entonces estaba muy preocupado porque había un montón de viejitos y viejitas, como un servidor, y otros que me llevan algunos años, protestando en casa de la mamá de la gobernadora, y estaba pues alterada y estaba delicada de salud y que pues nos pedía apoyo. Bueno, pues eso. Por años no los pelaron, no les hacían caso. Y cuando la presión creció, bueno, hubo en campaña, ya vimos que les encanta hacer promesas y hasta lo firman con notario en algunos casos, pero pues no, eso no quita que dejen de cumplir. Claro. O decir, sí, no, pues sí está mal, diría un expresidente muy popular cuando le reclaman los viejitos y viejitas, ¿no? Como un servidor, pues, ¿qué onda con las sumas? Que sus pensiones cada vez eran menos, que se los vincularan a los incrementos de los salarios mínimos. Pues lo único que les sacan, no, pues sí está mal, hay que hacer algo, ¿no? Y ahí les van sus pensiones, que son ayudas, no son pensiones, las del bienestar, que están bien, pero no son suficientes para... lo que hay que tener claro es que hay que apuntar hacia un sistema nacional único, público, transparente, altamente participativo por parte de los trabajadores y trabajadoras, solidario, intergeneracional, de pensiones, donde entre toda la clase trabajadora. Aquí vimos, hay una población ocupada en el sector formal e informal. No. Es clase trabajadora. Y todos tenemos el derecho de tener pensiones dignas al final de nuestras vidas. Y hacia eso hay que caminar. La gente dio un paso, y era un paso modesto, digamos, intermedio, porque solo demandan lo concerniente a su régimen de trabajadores del Estado, Sí. E incluso magisterial. No, lo que hay que decir es que hay que ir hacia un sistema nacional único, que integre a todo mundo, que haya aportado al desarrollo de este país. Claro. Y para eso se necesita organización. Lo electoral no es suficiente. Pueden tener una maquinaria sumamente poderosa, ahí sí muy efectiva para cooptar votos. Pues sí, lo hizo el PRI, ¿no? Lo hizo pues
cualquier presidente que les guste, ¿no? Había un expresidente que mandó a asesinar a Rubén Jaramillo, que supuestamente nacionalizó la industria eléctrica, que era muy honrado, muy popular, López Mateos, que el expresidente López Obrador pues siempre lo tenía de referencia, sin decir que había mandado a asesinar a la familia de Rubén Jaramillo y reprimir al movimiento zapatista, no solo en Morelos, sino en otros estados, que mandó reprimir a maestros, a ferrocarrileros, que muy honrado, pero que dejó que su esposa hiciera grandes negocios con muchos de su élite, que lo acompañó durante el gobierno, en fin, que ese presidente ganó las elecciones con más del 90%. Hasta por ahí hay una película de la época del cine mexicano que se comenta, pues ¿para qué hay elecciones? ¿Para qué gastar si ganan en estos porcentajes del 90%? Claro. Bueno, lo electoral es importante, pero no es suficiente para resolver estos problemas a los que hoy nos hemos referido. Y pues como decía el general Zapata, pues quien se haya acostumbrado a ser gusano, pues que se siga arrastrando. Afortunadamente en este país, pues hay mucha rebeldía, hombres y mujeres que se resistieron a la invasión española, que durante las 3 siglos de colonialismo mantuvieron la rebeldía y protestas y luchas, y que durante la gesta de independencia, durante la invasión francesa, la revolución, etcétera, pues han marcado la identidad rebelde de este país. Y tan es fuerte que vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que los más de 30 millones de paisanos, o que muchos de ellos, aunque hayan nacido ya de aquel lado, pues son de origen, tienen ascendencia mexicana, y por ahí fluye la rebeldía. Y haber hecho estas protestas masivas que han irradiado prácticamente a la potencia del norte, pues no es cosa menor. Entonces, y como bien decías, no, muchas de esos compatriotas no deberían de estar allá, se fueron como exiliados económicos, Claro. y se siguen yendo. En promedio, en los años telesianos, que nos decían que se iba a acabar la migración porque iban a llegar muchas empresas, mucha inversión extranjera, que se nos iba a abrir el principal mercado del mundo, y que por consiguiente la gente se iba a arraigar en sus terruños, iba a tener empleos y mejores salarios, todo este cuento del mundo maravilloso que le siguen replicando, que ahora nos hablan de prosperidad compartida, del Plan México, etcétera. Pues lo cierto es que no logra impedir que en promedio en estos años telesianos, del 94 a la fecha, 250,000 personas en promedio anual, pues migran, ya no solo a Estados Unidos, tienen que costearse incluso para brincar el charco, el Atlántico, irse a otras latitudes para tener mejores futuros económicos y de bienestar. Y solo da recordar, no solo en salarios mínimos, sino incluso en salarios contractuales, como en el sector automotriz, hay una diferencia de lo que se gana aquí a lo que se gana en Estados Unidos del 10 y 20%. No, soy más preciso. Aquí se gana el 10 y en el mejor de los casos hasta un 20% de lo que se gana de aquel lado. O sea, el abismo es impresionante. Una diferencia, para decirlo, de 10 a 1, de 10 a 2.
que esa asimetría económica salarial en particular pues debe de corregirse y son de los temas que se deberán de estar discutiendo y llevarse a la mesa de negociación si es que se llega a dar la famosa revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Pero bueno, yo concluiría con el comentario de que lo que urge es organizarse. Simplemente no estamos organizados. El que logren sacar a millones a votar no quiere decir que estén organizados. Y eso no quiere decir que tengan además una organización con conciencia de clase. Y hay que empezar a fortalecer a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las cooperativas. ¿Qué hacer las familias? Pues organizarse en familia y con los vecinos y amistades y crear cooperativas, no solo de consumo o de vivienda, sino de servicios y sobre todo de producción. Esa es una vía importantísima que está viva ahí en el territorio, en muchos pueblos, en muchas comunidades, pero hay que visibilizarlas, hay que intercambiar conocimientos, saberes y fortalecer ese sector social y solidario de la economía de nuestra sociedad. Y políticamente hay que organizarse. Entonces yo aprovecho ya, con esto me callo. Hay muchas iniciativas de partidos socialistas y comunistas. El de La Voz pues está ya comprometido con un proyecto de este corte, el Partido Comunista, así Partido Comunista a secas, que estamos comprometidos a crear y a sumar fuerza política para un cambio verdadero, para una revolución que resuelva los problemas estructurales de nuestro país. Pues muchas gracias, Andrés, por las palabras. Son muy buenas, muy, creo, atinadas para estas circunstancias que vivimos actualmente. Ojalá que hubiera un poquito más de conciencia antes de que nos alcance pues algo muy terrorífico como en el caso de Argentina, ¿no? Que está ahí viviendo y sufriendo varios ¿qué serán? Resbalones. Argentina, Ecuador, sí. La lista es larga. La lista es larga. Entonces, ojalá que aquí en México, pues las y los mexicanos que se niegan a ver las realidades, despierten, se pongan las pilas, empiecen a hacer uso de la conciencia, del razonamiento y pudieran ellos también incidir en que se hagan las cosas que se tienen que hacer pues por el país, ¿no? Por nosotros, por la ciudadanía, por la clase trabajadora, porque pues cuando cerramos los ojos a la realidad, pues no ganamos nada más que dejar que sigan atropellándonos. Y pues creo que esa gente que inclusive está en gobierno y que a lo mejor por eso no quiere abrir los ojos, pues también luchó por algo mejor para todas y todos, esa era la idea. Entonces no sé por qué ahorita como que se niegan a aceptar la realidad. Hay muchos argumentos que dicen y que realmente son, pues no sé, es como, no sé si sea resignación, esperando que llegue la muerte y ya no tener ellos que involucrarse en nada o no sé qué tengan, pero ojalá que puedan despertar. Siempre es bueno, más vale tarde que nunca, es bueno despertar y pues no ser cómplice, diría yo, porque creo que se es cómplice cuando se tapa lo que hacen mal quienes sean, ¿no? Gobiernos o sociedades o quien sea, pues creo que
es ser cómplice de la afección que se genera hacia las personas precisamente que son vulneradas. Y casos pues tenemos muchísimos, ¿no? Entonces ojalá que la sociedad, el voto duro de Morena, abra su conciencia a la realidad y pueda enmendar el camino más allá de que se vayan a otro partido o se queden ahí o algo, pues que no permitan y aplaudan tanta mentira y tanta falta de compromiso al cumplir las promesas en el pasado sexenio como en el que va, que no se ve nada bien, ¿no? Con que nos engañen y podamos dejar que siga esto pasando. Y simplemente la siguiente elección, pues van más, ¿no? Convencen a más, pero no sé para qué los convencen si ya saben que no se van a cumplir pues las promesas que se dieron. Y pues bueno, agradeciendo nuevamente aquí al doctor Andrés Peñalosa su tiempo, sus palabras. Damos gracias a todas, a todos porque puedan compartir esto y pues les vuelvo a pedir, se puedan suscribir, no cuesta nada, es gratis y me despido, voy a pagar allá y pues nada más los dejo con el doctor Andrés Peñalosa para que les desee buena tarde y mientras voy a cortar la grabación. Gracias a todas, a todos. Mi nombre, les recuerdo, Angélica de la Cruz, para que también me critiquen, me regañen por hablar mal de la 4T, que ya lo han hecho muchas gentes, pero pues lo voy a seguir haciendo hasta que no me convenzan de lo contrario, pues los que están en el gobierno. Y dudo porque cada vez se ven peores cosas, pero bueno, no importa. Por ahí dicen, somos los que estamos y estamos los que somos. Bueno, buenas tardes. Pues reiterarte el agradecimiento, estimada Angélica, y un saludo a toda la audiencia, lo mejor, y la lucha sigue. Gracias.